cursos cumpliendo con las normativas vigentes del sector educativo. En total, contará con 9 aulas funcionales, además de talleres, biblioteca, laboratorio, comedor y áreas de esparcimiento para actividades deportivas. Allen Concha, en representación de Las Bambas, manifestó: Este proyecto no es más que la reafirmación del compromiso de Las Bambas con la educación para la provincia de Cotabambas. Significa una inversión que supera los 30 millones de soles. Este colegio tiene una duración de ejecución de 15 meses y no solo contempla la construcción del colegio temporal, sino también la del definitivo, el equipamiento y mobiliario. La inversión supera los 30 millones de soles y se ejecutará en un plazo de 15 meses, garantizándose así una inversión eficiente y oportuna en beneficio del sector educativo, eje que Las Bambas apunta a consolidar en los próximos años. En Las Bambas, juntos la hacemos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. De la mañana con 33 minutos. Amigos oyentes, muy buenos días. Bienvenidos al informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, jueves 13 de febrero de 2025. Estamos en el año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Ya estamos a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada en Tambobamba a través de la FM 97.5 FM. En breve ya nos conectamos con Radio Poder Chasqui, Radio Guaira, para que usted también pueda informarse en el informativo Willaricui. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana, pues bueno, el tema del cual se va a conversar en el transcurso del informativo Willaricui va a ser el carnaval, una de las actividades más importantes de nuestra provincia de Cotabambas, manifestación cultural, el cual definitivamente, como nosotros, como medio de comunicación, también vamos a estar promoviendo aquí en la provincia de Cotabambas. Mi nombre es Javier Chejia y como siempre en la compañía de Gonzalo Huirce. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricui que nos sintonizan a estas horas de la mañana. Hoy, 13 de febrero del año 2025, nosotros estamos listos ya, como siempre, como todos los días, con toda la información para que usted pueda estar enterado de lo que viene aconteciendo, no solamente en su localidad, sino también en la región, en el país y en el mundo entero. Y bueno, como lo estabas mencionando, Javier, hoy día tenemos carnaval, ¿no? Se va a estar desarrollando lo que es el Pucllay Chalhuahuachino, así le llaman, ¿sí? Sí. A partir de las 9 de la mañana en el Estadio Molino Pampa. Nosotros en breves instantes vamos a estar trasladándonos ahí, pero no solamente se va a realizar en Chalhuahuacho, hay varios distritos también que van a estar haciendo lo propio. Por ejemplo, el distrito de Akira lo va a realizar el jueves 6 de marzo, el Pucllay Aquireña 2025. Va a haber un concurso. Si usted desea tener las bases del concurso, puede entrar a la página de Facebook oficial de la Municipalidad Distrital de Akira para que se descargue estas bases y pueda participar de estas fiestas aquireñas llenas de tradición, llenas de cultura, llenas de color y folclor.
Bueno, los carnavales ya empiezan, vamos también a estar hablando muchísimo más sobre esto más adelante. Quiero empezar con una noticia que me parece bastante interesante, ¿eh? Se ha hecho, Javier, lo que es en el distrito de Chalhuahuacho, sobre todo se ha hecho lo que es la primera reunión de la instancia para erradicar la violencia contra la mujer y también conformar los integrantes del grupo familiar. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que está liderada, como sabemos, por el profesor Luis Iván Cruz Puma, y esto también a través de la Gerencia de Desarrollo Social, apertura la instancia distrital de concertación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Esta actividad se ha desarrollado con la sociabilización del plan articulado multisectorial, continuando con la juramentación a los integrantes de la instancia distrital de concertación. Las autoridades locales y también los representantes de diversas instituciones han reafirmado el compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y las familias chalhuahuachinas a través de un enfoque articulado que está buscando garantizar una respuesta efectiva ante situaciones de violencia. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque en el distrito de Chalhuahuacho es muy alto el índice, bueno, no solamente en el distrito de Chalhuahuacho, sino en los diferentes distritos de nuestra provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, se están viendo muchísimos casos de violencia, sobre todo en contra de la mujer. Hechos que normalmente no se denuncian, se dejan pasar por alto y que en algunos casos pues escalan a otras situaciones que posteriormente ya se lamentan, como es el caso de feminicidio, que se ve muchísimo también en nuestra capital. Es por eso que se ha llevado a cabo esta concertación para erradicar la violencia contra la mujer en nuestro distrito de Chalhuahuacho. 6 de la mañana con 37 minutos. Otra información que es de interés también, amigos oyentes, en el plano local es el tema de las precipitaciones pluviales, y el CENAMI ha informado, amigos oyentes, que en el transcurso de estos días va a continuar las precipitaciones pluviales, fundamentalmente en la región sur del país. Es decir, para el día viernes 14 de febrero, es decir, el día de mañana, el sábado 15 de febrero, las precipitaciones en la sierra van a ser considerables. Precipitaciones acompañadas de lluvia, granizado, dice también ráfagas de viento, descargas eléctricas. Los departamentos afectados, mucha atención: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna. Le reitero, mi amigo oyente, usted que está en sintonía del informativo Huillaricuy, para que tome las previsiones del caso. Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura, Puno. La información va en relación al incremento de precipitaciones pluviales que se van a registrar los días viernes 14 de febrero, sábado 15 de febrero, lluvias, granizo, ráfagas de viento, descargas eléctricas. A tomar las previsiones del caso. 6 de la mañana con 39 minutos. Y bueno, se ha logrado efectuar la pena privativa de la libertad con cadena perpetua en Huancavelica. Ministerio Público ha emitido esta orden a un sujeto que abusó de una menor y se le ha dado cadena perpetua. El sujeto morirá en la cárcel tras cometer violación contra una menor de edad. Gracias esto a la labor del Ministerio Público. El señor José, de iniciales LQM, no sé por qué los medios de comunicación siguen protegiendo este tipo de delincuentes. Pero bueno, el señor José, de iniciales LQM, de 23 años, fue sentenciado a cadena perpetua tras haber sido hallado culpable de violación sexual de una menor de nada más y nada menos que 12 añitos. Los hechos han ocurrido el 7 de febrero del año 2022, imagínense cuánto ha pasado. El condenado llevó con engaños a la víctima a un hotel ubicado en la avenida Manchego Muñoz, frente a la Municipalidad Provincial de Huancavelica, donde consumió el delito. Según la investigación, el agresor aprovechó que era vecino de la menor en el distrito de Yauli y la había estado acosando previamente con propuestas para que fuese su enamorada.
Durante el proceso, el fiscal provincial Wilfredo Rebasa, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, presentó contundentes pruebas que demostraron la responsabilidad del acusado. Nos parece bien que se le haya condenado ya a cadena perpetua a este sujeto que ha abusado de una menor de 12 añitos, pero lo que preocupa también es el tiempo que ha tenido que pasar, ¿no? Este delito ocurrió el 7 de febrero del año 2022. Entonces ya han pasado 3 años y recién se le ha logrado condenar con cadena perpetua a este sujeto en Huancavelica. Muy bien, 6 de la mañana con 41 minutos, más información en el plano local, amigos oyentes. El día de hoy se va a desarrollar el lanzamiento del Pucllay Chalhuahuachino 2025 en el estadio Molino Pampa. A partir de las 10 de la mañana es la información que tenemos y es lo que se ha podido conocer desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Adicional a ello, bueno, la invitación ya está hecha, ¿no? A toda la población. Nosotros también como medio de comunicación vamos a estar presente ahí para compartirles, lógicamente, este lanzamiento del Carnaval Chalhuahuachino edición 2025. Para el día 21-22 de febrero se tiene programado la carrera de caballos. En breve ya vamos a entrar en comunicación con David Guamaní. Si me da el confirmado, David, usted me indica y ya para poder ingresar con la información desde el distrito de Chalhuahuacho. El día lunes 24 de febrero se va a desarrollar el concurso de danzas denominado Cachuas y la Huita Tucay. Esto va a ser el día lunes 24, martes 25 de febrero en diversas localidades. Para el día jueves 27 de febrero se va a desarrollar el concurso de muñecos en la Plaza Patrón Santiago. El día viernes 28 el concurso de danzas. También el sábado primero de marzo va a ser el concurso de danzas. Jueves 6 de marzo concurso regional de danzas carnavalescas. Y la programación se viene desarrollando de esta manera en relación al lanzamiento o las actividades del Carnaval Chalhuahuachino, el Pucllay 2025. Así es. Bueno, David, si usted me da el confirmado ya para poder salir al aire, bueno, 6 de la mañana con 43 minutos. David, si me das el comprendido, por favor. Listo, vamos en todo caso al aire con David Guamaní desde el distrito de Chalhuahuacho con la información de los carnavales. David, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Radio Surpo, y muy buenos días a toda nuestra provincia de Cotabamba, a nuestro distrito de Chalhuahuacho. En efecto, nos encontramos en la plaza de armas de nuestro distrito con algunas lloviznas que ha estado para el día de hoy, pero sin embargo vemos la participación activa de todos los funcionarios de la municipalidad distrital, con adorno de las calles, con adorno también para el tema del pasacalle que se va a desarrollarse, Javier. Este importante lanzamiento del carnaval que se va a desarrollarse el día de hoy en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Esto no es de todos los años, en este año queríamos cambiarlo desde la municipalidad distrital con algunas actividades importantes porque es ya momento de calentar, momento de cachuar, es momento de decir que ya está aquí el carnaval en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Javier, hay una particularidad de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Hay danzas que se vienen preparando, cantidad de danzas en cada una de las sedes que se va a desarrollar. Pero sin embargo, también afirmarte, Javier, que se viene preparando también nuestros proyectos de la municipalidad, no solamente descuidarnos también a las fiestas, sino también se vienen preparando los proyectos y hoy se dan inicio también a esas actividades. Estamos con el gerente municipal, ingeniero Félix Bosa, gerente general de nuestra municipalidad, para confirmarnos esas actividades. Ingeniero Félix, muy buenos días, bienvenido a Radio Surpuy, desde la municipalidad de Chalhuahuacho, tu saludo a toda nuestra población. Muy buenos días, amable audiencia de Radio Surpuy, hacerle saludo extensivo a todos nuestros hermanos del sitio Chalhuahuacho, nuestros hermanos de los distritos vecinos, también saludar a todas nuestras autoridades comunales, todas nuestras autoridades políticas comunales del distrito de Chalhuahuacho. Muy bien, ingeniero Félix, hoy es el lanzamiento del carnaval, del Festival Carnavalesco de Chalhuahuacho y también el inicio de algunos proyectos importantes para nuestro distrito. En efecto, es fundamental dar a conocer nuestra cultura viva, que es los carnavales, en este caso el carnaval chalhuachino,
que se realiza el día de hoy, con la entrada de pasacalle. El lugar está previsto, Molino Pampa. Así mismo también, hoy día se hace el inicio de ejecución de Procompite correspondiente del 2024, los cuales tenemos más de 20 asociaciones quienes estarán también presentes ya con el Zoom de carnavales, ¿no? en este lanzamiento. Asimismo también es fundamental hacer de conocimiento resultados y frutos del proyecto Vinos, los cuales también estarán mostrando crías nacidas por inseminación artificial en diferentes razas en el distrito de Chalhuacho. También estaremos dando inicio de ejecución también de un proyecto importante productivo, porque finalmente la actividad económica está en el campo. Lo propio también se hace el inicio del lanzamiento también del proyecto Camelias, que es un proyecto importante para nuestros hermanos que se dedican a esta actividad. Muy bien, ingeniero Félix. ¿Algunas preguntas en los estudios que estamos también, Javier? Sí, perfecto, David. Señor gerente, por favor, si nos puede comentar, el día de hoy se hace el lanzamiento del carnaval, bueno, el Pujllay Chalhuahuachino, si nos puede dar un poquito más del detalle en qué va a consistir, quiénes van a participar, para que la población esté bien informado. Sí, en efecto, se ha hecho la cordial invitación a toda nuestra población del distrito de Chalhuacho. Están las asociaciones de productores, inclusive las comunidades, a quienes se les ha hecho la invitación cordial para esta actividad. Tendremos también danzas carnavalescas para demostración en ese lanzamiento en Molino Pampa. Señor gerente, en todo caso, por favor, si nos puede indicar también la hora, a qué hora va a iniciar el punto de concentración, y también reitere la invitación a toda la población del distrito y lógicamente a las poblaciones vecinas para que ellos también se hagan presentes y puedan disfrutar de este lanzamiento del Pujllay Chalhuahuachino. En efecto, para la pasacalle, lugar de concentración a las 9 en punto está en el mercado para que podamos ingresar con pasacalle hasta el lugar ubicado en Molino Pampa. Todo lo que es en orden que sea previsto. Asimismo también, inmediatamente llegado allí, empezamos con el acto protocolar y todo lo demás está programado. En todo caso, hacemos la cordial invitación a todos nuestros hermanos y hermanas chalhuachinos y chalhuachinas y infecciones para este importante lanzamiento de carnavales en nuestro distrito de Chalhuacho, lo propio también a nuestros hermanos de presidentes comunales, autoridades, nuestros distritos vecinos que puedan estar presentes, que dará mayor realce. Lo propio también va a haber el tema gastronómico para concurso como también para consumo, ¿no? Eso también está garantizado, que vamos a hacer la cordial invitación para este evento. Perfecto. Señor gerente, le agradecemos y bueno, éxitos en esta importante actividad que es una manifestación cultural muy importante aquí en nuestra provincia de Cotabambas y fundamentalmente en el distrito de Chalhuahuacho. Le agradecemos. Muchísimas gracias, buen día. 10 millones. De la mañana con 49 minutos. Este es el informativo Guillarico y ya saben, están todos cordialmente invitados a darse cita al estadio Molino Pampa. Ya en breves, un par de horas, se va a estar reuniendo la gente para dar inicio, ¿no? Seguramente va a ser una comparsa llena de color, lleno de cultura, lleno de tradiciones, lleno de fiesta, así que están todos totalmente invitados. 6 de la mañana con 50 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes. Hoy es jueves 13 de febrero de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Mucha atención a la frase que nos acompaña durante esta semana. La frase que nos va a acompañar hasta el día de mañana es la siguiente: la suerte no existe. La suerte es el resultado del trabajo duro y la perseverancia. Vamos a repetirla una vez más. La suerte no existe. La suerte es el resultado del trabajo duro y la perseverancia.
6:50, un día como hoy, mucha atención, en el año de 1578 llega al Callao una escuadra pirata de 5 navíos comandada por el almirante Francis Drake, primer corsario que asoló las costas del Perú. En el año de 1655, un gran terremoto destruye gran parte de Lima y el puerto del Callao. Un día como hoy, en el año de 1787, nace en Huamachuco, Trujillo, José Faustino Sánchez Carrión, prócer de la independencia. Fue uno de los redactores de la primera Constitución Política del Perú, fundador de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Corte Suprema de Justicia de Lima, editor de la Abeja Republicana, el Tribuno de la República Peruana. Año de 1834, nace en Aplao el coronel Benigno Febres, quien participó en el combate 2 de mayo. Un día como hoy, en el año de 1891, muere don José Alvarado, poeta y compositor limeño, autor de la música de la marinera La Conchiperla, conocida también como La Decana. La letra la escribió Abelardo Gamarra. Y nos vamos hasta el año 1969, nace el cantante Pedro Suárez Vértiz, músico peruano y leyenda del rock. Destacó por su exitosa carrera como solista tras su paso por Arena Hash en los años 80, diagnosticado con parálisis vulvar en el año 2011. Se retiró de los escenarios y falleció en el 2023 a causa de un paro cardíaco. Él fue un reconocido ícono del rock peruano y su música sigue siendo apreciada y recordada. Un día como hoy, en el año de 1998, una foto en la que una mujer argeliana llora la muerte de sus 8 hijos asesinados en una matanza en Argelia gana el World Press Photo, el galardón más prestigioso de fotoperiodismo mundial. Y en el año 2001, en El Salvador, un segundo terremoto de 6.6 grados en la escala sismológica de Richter añade 315 muertos y más pérdidas económicas al ocurrido justo un mes antes. Un día como hoy, en el año 2004, en España se pone en marcha el DNI electrónico. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 53 minutos, Sostoras Tutamantan, Pescachunca, Quinza, Yupañoña. Amigos oyentes, estamos transmitiendo a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada en el distrito de Tambobamba a través de nuestra frecuencia modulada. Estamos también a través de Facebook, a través de Radio Guaira, a través de Radio Poder Chasqui, a través de nuestra página web. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Faltan 2 días para el gran lanzamiento del Carnaval Ticapayana 2025, Patrimonio Cultural de la Nación, donde la ciudad imperial del Cusco vibrará con el color, la música y la tradición de nuestros carnavales cotabambinos. La cita es este sábado 15 de febrero del 2025, desde las 9 de la mañana, como punto de partida, Paccha, frente al Centro Artesanal y el recorrido por la Avenida El Sol, hasta llegar a la Plaza de Armas de la ciudad del Cusco. Este evento reúne a delegaciones de toda la provincia y visitantes de distintas regiones, quienes se suman a la celebración con danzas, comparsas y el inconfundible espíritu festivo que nos caracteriza. 6:54. Por otra parte, la empresa minera Las Bambas encargó a la Asociación de Desarrollo Las Bambas para inspeccionar el estado situacional del cultivo in situ tras el evento climático de caída de nieve. Esta actividad se llevó en varias comunidades. Es el caso de la comunidad de Antuyo, sector Machucocha, en el sector Cochapallana de la comunidad de Pumamarca del distrito de Tambobamba y otros, donde se brindó asistencia inmediata a las parcelas afectadas por el cambio climático.
Y hoy será el gran lanzamiento del Pucllay Chalhuahuachino en Molino Pampa, en el estadio Molino Pampa, desde las 9 de la mañana. Para el mismo, las autoridades del distrito de Chalhuahuacho hacen la invitación a toda la población para que celebren juntos la fiesta de los carnavales con danzas, caguas, agua, serpentina. Ahí nos vemos todos. 6:55 este domingo 16 de febrero, la Municipalidad Distrital de Akira, en el marco del Día Nacional del Reciclador, mediante el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la localidad de Akira del distrito de Akira, provincia de Cotabambas, realizará el Gran Segundo Reciclafest con el objetivo de realizar e incentivar a la población aquireña para el manejo adecuado de residuos sólidos y el cuidado del medio ambiente. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, mediante la Gerencia de Desarrollo Social, apertura la instancia distrital de concertación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta actividad se ha desarrollado con la socialización del Plan Articulado Multisectorial, continuando con la juramentación a los integrantes de la instancia distrital de concertación. 6 de la mañana con 56 minutos, titulares en el plano regional. Amigos oyentes, un nuevo asalto a mano armada se registra en la ruta hacia la ciudad de Cusco, a pocos kilómetros del puente Tincoc. Chofer de camioneta de la empresa local del distrito de Chalhuahuacho fue interceptado por 5 delincuentes en el sector de Vizcabamba, localidad de Pacarectambo, en el límite de la región de Apurímac y Cusco, donde han producido ya varios asaltos en las últimas semanas. Sentencian a exgerente y exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Chincheros. Concertaron compras de repuestos de manera fraccionada para maquinaria pesada durante gestión del cuestionado exalcalde Samuel Medina Cárdenas. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Andahuaylas logró que el Poder Judicial sentencie a 4 exfuncionarios por el delito de colusión simple en perjuicio de la Municipalidad Provincial de Chincheros. 6:57. Por otra parte, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Andahuaylas inició investigación preliminar contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Sabino Portillo, y funcionarios Juan Galindo Vivanco y Miguel Ángel Cusi, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Y Cusco rescata el tradicional carnaval Cashguarraimi para atraer más turistas. Cusco busca rescatar y reactivar el carnaval de Cashguarraimi con celebraciones en las que participarán delegaciones de 116 distritos y 13 provincias. Así lo señaló su gobernador regional, Werner Salcedo. Bueno, y en la región de Cusco están haciendo los esfuerzos para tratar de acoger también a visitantes de otras regiones para lo que viene a ser las actividades carnavalescas, al igual que otras regiones también en el tema del carnaval quieren también promocionarlo como una actividad muy importante en la región de Cusco. 6:58. Vamos con más información. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Convención Cusco consiguió que se dicte sentencia condenatoria de 13 años y 4 meses de pena privativa de libertad contra Ricardo Vaca, excomisario de la comisaría de Quillabamba durante el año 2016 por el delito contra la administración pública en la modalidad de delitos cometidos por funcionarios públicos, subtipo cohecho pasivo propio como delito continuado y con la agravante por pluralidad de perjudicados. Y atención, los conductores que sean detenidos ebrios o bajo estupefacientes en Arequipa metropolitana enfrentarán un proceso judicial acelerado. Serán detenidos, juzgados y sentenciados en un plazo de 48 horas. Esto gracias a la implementación de la unidad de flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 6 de la mañana con 59 minutos. Las descoordinaciones entre el gobierno regional de Arequipa a través de la Gerencia Regional de Gestión de Riesgos de Desastres y los gobiernos locales habían provocado que varios distritos se queden fuera de la declaratoria de emergencia ante el periodo de lluvias, que posteriormente derivó en la falta de ejecución de fichas de intervención para prevenir incidencias.
Y atención, Arequipa se encuentra aislada, cancelan vuelos por mal tiempo y carretera se encuentra cerrada por derrumbes. 5 vuelos con destino a Lima y Cusco fueron cancelados en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón de Arequipa. Asimismo, la vía terrestre se encuentra cerrada en el distrito de Atico, en la provincia de Carabalí, esto desde las 9 de la noche. Son muchos los vuelos, Javier, que se están cancelando en la ciudad de Arequipa, ¿no? Sí, otro tema es justamente por este tema de las precipitaciones pluviales. Y bueno, en el transcurso de esta semana ha habido lluvia, ha habido precipitación pluvial. Ica se ha inundado, varias de sus arterias, centros comerciales se han inundado. La capital, amigos oyentes, también con precipitación pluvial, 7,1. Conductor de tricimoto resultó con heridas de bala por intentar frustrar un asalto en Puno. Hecho delictivo pasó a plena luz del día. El hombre no dudó en arriesgar su vida para ayudar a una mujer que iba a ser víctima de asalto. El conductor de una tricimoto, en su intento de frustrar un asalto a una mujer, resultó con una herida de bala en el pie izquierdo, cuyo hecho ocurrió en la esquina de los jirones Ignacio Miranda y Nicolás Jarufe, en la ciudad de Juliacán. Y regidores blindan al alcalde Abel Serna y a Maribel Rodrigo a pesar que infringieron reglamento interno. El alcalde de Andahuaylas fue denunciado por violación de su ex trabajadora. La regidora Maribel Rodrigo Obregón y otra funcionaria le habrían facilitado este hecho. Y en una polémica sesión extraordinaria, los regidores del Consejo Municipal de Andahuaylas tomaron la decisión de blindar al alcalde Abel Serna y a la regidora Maribel Rodrigo Obregón, quienes estaban siendo investigados por presunta contravención al reglamento interno del Consejo Municipal. 7 de la mañana con 2 minutos. Titulares en el plano nacional. Perú registra su mayor caída en el índice de percepción de la corrupción. Tiene 31 puntos y está en el puesto 127 según el informe anual de Transparencia Internacional. Este puntaje coloca al país en su peor puntaje de los 2 últimos años, marcando un retroceso en la lucha contra la corrupción en el Perú. Y Harvey Colchado, ex jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad de la DIVIAC, esto es la Policía Nacional del Perú, indicó que sostuvo 2 reuniones con Mateo Castañeda, ex abogado de la presidenta Dina Boluarte, quien le prometió que sería ascendido a general a cambio de realizar un reglaje contra el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y el fiscal adjunto supremo de apellido Mendoza, quien estaba a cargo del caso del hermano de la mandataria Nicanor Boluarte. 7:3, vamos con más información. Guido Bellido, congresista de Podemos Perú, criticó el rol que cumple el vocero presidencial Freddy Hinojosa, quien actualmente es investigado por el caso Caliwarma por presunta comisión de los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y otros. Y la ex jefa del gabinete ministerial, Betsy Chávez, seguirá recluida en el establecimiento penitenciario anexo de mujeres ubicado en el distrito limeño de Chorrillos, luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la resolución judicial que amplió por 15 meses el plazo del mandato de prisión preventiva que pesa en su contra como parte del proceso penal que le siguen por su presunta participación en el fallido golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022. 7:4, ¿no? Los años que se va a comer el presidente, bueno, expresidente, golpista, bueno, porque hizo, es lo que hizo, ¿no? ¿Cuántos años estará en la cárcel? La señora Betsy Chávez también, ¿cuántos años estará en la cárcel? Bueno, ahí está. Un poco de, digamos, de la falta de conocimiento y la preparación para hacer incluso este tipo de acciones. 7:4. Jurado Nacional de Elecciones señala que aún no recibe notificación sobre ilegalidad del partido Antauro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que van a imprimir en las cédulas de votación este partido? Bueno, aunque la Corte Suprema ordenó su exclusión, la agrupación política Antauro continúa en el registro de organizaciones políticas. Expertos en derecho electoral y constitucional advierten que esta situación podría inducir al error a los votantes. Y la Fiscalía realizará el 27 de febrero la toma de muestra de voz de Juan José Santibáñez por audios que se le atribuyen.
El Ministerio Público programó para el próximo 27 de febrero la diligencia de toma de muestra de voz del ministro del Interior, estamos hablando del señor Juan José Santibáñez, esto dentro del marco de la investigación que se le sigue por la difusión de presuntas conversaciones que habría tenido con el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, más conocido como Culebra. 7 de la mañana con 5 minutos, Congreso, escuche bien, alista compra de edificio y crea unidad ejecutora para implementar la bicameralidad. Ahí es donde el dinero se va a irse de los peruanos. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, busca establecer que diputados y senadores operen con un número de personal que sea racional. Y ahorita, ¿con cuánto de personal estarán trabajando los parlamentarios, no? Cada parlamentario, ¿cuántas personas están rodeadas? Hay personas que le soplan al oído, hay supuestamente personal de prensa, un montón de gente. ¿Quién lo paga? Nosotros, ¿ah? Además, dijo Salguana que se está evaluando reducir el número de comisiones ordinarias a 10 o 12 para optimizar el funcionamiento del legislativo. Y José Tello manifestó que Vladimiro Montesinos tiene impedimentos para postular según la Constitución. El especialista en temas electorales aclaró que Vladimiro Montesinos está impedido de postular a un cargo de elección popular en las elecciones generales 2026 debido a su situación legal. Más allá de eso, los impedimentos que sobrevienen con el señor Montesinos, porque acá él, por la propia Constitución, tiene impedimentos. Por ejemplo, el artículo 33 de la Constitución es categórico en mencionar que las personas que son interdictos, o sea, aquellos que son alcohólicos, toxicómanos y están impedidos por un mandato judicial de ejercer derechos, ellos están impedidos de ejercer derechos políticos. 7 de la mañana con 7 minutos, vamos a revisar nuestros titulares en el plano internacional. 7,7. Desde Estados Unidos podría subir hasta 50% los aranceles al acero y aluminio de Canadá y México. Trump incrementa tensión comercial. Donald Trump anunció nuevas tarifas del 25% sobre importaciones de acero y aluminio, sin excepciones, a partir del 12 de marzo, que podrían alcanzar hasta un 50% para México y Canadá. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que llegó a un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que ambos países inicien negociaciones de inmediato, con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania. 7,8. Por otra parte, Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, enfrenta una creciente controversia tras la reciente ola de despidos que ha afectado a empleados que mantenían un historial positivo de desempeño. Contradiciendo la narrativa inicial de la compañía sobre eliminar únicamente a trabajadores de bajo rendimiento. Y Donald Trump despide al inspector general de la agencia humanitaria USAID, según medios de Estados Unidos. Informes de la prensa estadounidense citaron un mensaje de 2 frases enviado el martes por la Casa Blanca al funcionario para informarle que su puesto quedaba cesado con efecto inmediato, pero sin explicar los motivos. 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a revisar la información en el plano deportivo. Mucha atención, Oscar Ibáñez, tras ser presentado como el nuevo DT de la selección peruana, dijo lo siguiente: estamos convencidos en clasificar. Así lo dijo Oscar Ibáñez. Durante una conferencia de prensa, Ibáñez fue presentado como director técnico interino de Perú. Estoy convencido de que se puede clasificar, que no es una situación extraña para los jugadores, afirmó el director técnico. Y por fin se le hizo el sueño a Alianza Lima de ganar un partido en lo que es la Copa Libertadores. Alianza Lima pasó a la fase 2 de la Copa Libertadores al vencer 3-1 al Nacional. Los íntimos mostraron una buena versión y derrotaron al Nacional de Paraguay. Kevin Quevedo marcó un doblete para los íntimos. Bueno, y gran participación de Barcos, ¿ah? Sí, no. O sea, el resultado yo creo que es el trabajo de Barcos. Con 41 años. ¿eh? Sí, pues con 41. ¿Paolo entró? Sí, entró en el segundo tiempo un rato, pero se dedicó más a discutir con el árbitro que otra cosa, ¿no? Mira, sí, que dé un paso al costado ya ese señor. Yo creo que sí. Su carrera se está yendo en picada
bien podría retirarse ahora por lo grande, entre comillas, pero va a seguir jugando, va a dejar mucho que desear en su rendimiento y no se va a retirar como la estrella que fue en algún momento. Sí, pues sí. Y ahora va a ser convocado a la selección. Sí, Oscar Ibáñez ya le ha dicho que lo necesita, ese elemento en la selección, pero por ahí han dado a entender que se estaba refiriendo a que lo necesita en el cuerpo técnico. Ya no era para de una manera la cancha. Más emotiva, ¿no? Ok, 7:10. Cristian Benavente sorprende al Perú tras ser anunciado como nuevo fichaje en el extravagante Liga de Europa. Tras terminar su préstamo con el Sport Boys y poner fin a su vínculo con el César Vallejo, Cristian Benavente regresó al fútbol europeo al ser anunciado en el equipo de Rumania. Y bueno, Bolivia viene calentando el partido que va a tener contra Perú en las clasificatorias para el Mundial 2026. Han dicho, se juegan sus últimas chances para clasificar. Oscar Villegas, el director técnico de Bolivia, también comentó la llegada de Oscar Ibáñez a la selección peruana. Recordemos que el próximo jueves 20 de marzo, Perú chocará contra Bolivia en la ciudad de Lima en el marco de la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. 7 de la mañana con 11 minutos. Nosotros vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Huillaricui. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, de todo ese presupuesto se han traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las dos universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. En Huillaricui, desarrollo de la información. 7 de la mañana con 14 minutos, 7 de la mañana con 14 minutos, estamos en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy 13 de febrero del año 2025. Vamos rápidamente con el desarrollo de las notas informativas. Aquiles Abarca desde la capital de nuestra provincia, Tambobamba. ¿Cómo está Aquiles? Muy buenos días. Javier y amigos de Radio Sur, muy buenos días. Bueno, aquí en Tambobamba pues no cesa el aguacero, la lluvia sigue golpeando con más fuerza. Esta mañana recién, eso era a las 6 de la mañana, acalmó la lluvia. Llovió toda la noche como también ya hace unos días, sigue igual. Bueno, en Tambobamba no había pues energía eléctrica 2 días, desde el día 11 por la mañana al día de ayer recién, ayer 12 a horas 4:30 de la tarde dieron solución con un cambio de transformador
en el sector de Torrepata, barrio Pampaña, del suroeste de energía eléctrica, del suroeste de Anta. También la nueva junta directiva, me dicen que es una asociación, el día de ayer han juramentado aquí en Salón Constorial de la municipalidad, la Federación Campesina Provincial. Bueno, como presidente había sido pues Bernardino Quispe, de profesión enfermero técnico, grauino. Dijeron que, bueno, vuelvo a repetir, es una asociación. Bueno, pues y también lo juramentó, pues ¿quién? El alcalde del centro poblado de Choqueca, toda esta junta directiva. Bueno, la gente se preguntaba, también tener que asistir a escuchar, a conocerlos, se preguntaba a los tamobambinos, ¿será legalmente elegido por la mayoría de los dirigentes comunales de la provincia? Eso era la pregunta. ¿Por qué? Porque era algo oscuro, algo desconocido, que no tenían conocimiento muchos. Bueno, pues si fuera así, bueno, que bien, felicitaciones, y que trabajen pues por el bien de la provincia, no solamente buscando lucros como muchos se acomodan y logran pues sus intereses personales. Bueno, conocemos, sabemos, por ahí nosotros nos expresamos de esta manera. Nada más ahí por un momento, Javier, si tuviera alguna pregunta. Muy bien, don Aquiles. Bueno, seguramente va a ser un mes de muchas festividades. También esperemos que ya cesen un poquito también las lluvias. Por acá, por el distrito de Chalhuahuacho, también hay muchísima precipitación pluvial, sobre todo en la madrugada. Hace poco tuvimos una nevada bastante intensa que lamentablemente pues ha malogrado bastantes sembríos. Don Aquiles, usted va a participar, me imagino, de todas las actividades del Ticapayana. De todas maneras, todavía tenemos pilas algo regulares, pues mi querido amigo, no va a dejar de ser tamobambino, cotabambino. Yo estoy acostumbrado siempre de participar, siempre a la altura de mis posibilidades, siempre apoyando a las diferentes organizaciones. Por algo somos, de la provincia, por algo conocemos, sabemos desde nuestra niñez, estas bonitas costumbres, estas tradiciones, así que siempre estamos por ahí. Definitivamente. Aquiles, la pregunta es, para lo que viene a ser la carrera de caballo, ¿usted también va a estar presente ahí, en Quentanipata? No, de hecho tenemos que informarnos para poder informar pues en el lugar de los hechos. Tenemos que estar, pues, se realiza pues el 22 y el 23 según el programa en Quentanipata. Quentanipata es una pista, conoces, Javier, y muchos conocen que es una pista hípica natural. Sí, pues. Perfecto. Aquiles, bueno, en todas las actividades del carnaval ahí estaremos presentes también nosotros como medio de comunicación para lógicamente estar compartiendo con nuestros amigos oyentes. Te agradecemos. Muchas gracias, Aquiles. Buenos días. Muy buenos días, mis queridos amigos. Siete de la mañana con 18 minutos. Bueno, hay un tema que está preocupando bastante a la ciudad de Arequipa y es que aparentemente estarían aislados, ¿no? Se están cancelando vuelos por mal tiempo, ¿no? Por las lluvias. También a la carretera en la Panamericana Sur se encuentra bloqueada por derrumbe. Ya se han cancelado muchísimos vuelos, la gente está varada en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón de Arequipa. La vía terrestre también se encuentra cerrada a la altura del distrito de Atico. Decenas de pasajeros, por no decir centenas, ya se han visto afectados por la cancelación de vuelos hacia Lima y Cusco en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón de Arequipa por mal tiempo. Y de acuerdo a una información brindada, los vuelos cancelados son los que estaban programados para las 6:15, 6:25, 6:55 y 7:40 de la mañana, con destino a la capital. De igual manera también los vuelos que estaban programados para Cusco.
Hay centenas de pasajeros, entre ellos niños y adultos mayores, varados con sus maletas en las salas de embarque y el counter. Esta situación ha generado preocupación entre los pasajeros. Bueno, varios de ellos han manifestado que están ya muchísimos días sin poder salir de la ciudad. Hay algunos que comprenden la situación, mientras que otros utilizan sus redes sociales para denunciar estos hechos, siendo culpable a las aerolíneas porque no quieren despegar. Pero hay un tema que es muy importante, Javier, ¿no? Primero hay que salvaguardar la vida. Primero es la seguridad. Y si es que las aerolíneas de alguna manera indican que es peligroso o no es seguro despegar en esas condiciones climáticas, pues lamentablemente hay que acatar lo que se dice, ¿no? No solamente esto está pasando a nivel aéreo en el aeropuerto, sino también por la carretera, porque cientos de pasajeros se encuentran ya varados en el distrito de Atico, esto en la provincia de Carabalí, desde el pasado lunes, debido a unos derrumbes por las intensas lluvias que se han registrado en esa zona. Bueno, Isabel Bravo, que es una pasajera que retornaba a Arequipa de visitar a su mamá, que se encuentra delicada de salud, contó que se encuentra varada en el lugar desde las 9 de la noche del día lunes y hasta el momento no ha recibido información sobre el reinicio del viaje. Y el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER, José Luis Barresueta, tras la coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informó que ya se inició la limpieza de la vía, por lo que los viajes podrían reiniciarse en cualquier momento. Bueno, en la Panamericana Sur, también a la altura de Camaná, ha permanecido cerrada, pero ya se ha restablecido, dicen, el tránsito, porque se encontraba bloqueada desde el kilómetro 723 hasta el 733, a la altura del túnel La Planchada, en la provincia arequipeña de Camaná. El paso de los vehículos también fue restringido. Está preocupante la situación en la ciudad de Arequipa debido a la cancelación de vuelos y también debido al cierre de las carreteras. Todo esto por el clima, ¿no? Las lluvias, las intensas lluvias que se vienen registrando y también la densa neblina que ha presentado los últimos días la ciudad de Arequipa. 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos con un enlace telefónico, Javier. Así es, Gonzalo. Vamos con la comunicación telefónica desde Tambobamba porque quedan pocos días para lo que viene a ser el lanzamiento del Ticapayana Patrimonio Cultural de la Nación en la ciudad imperial del Cusco. Vamos a conversar con Cristian Quispe justamente para que nos pueda detallar cuáles son ya los últimos detalles para lo que viene a ser esta actividad muy importante que se va a desarrollar en la ciudad imperial del Cusco. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido al informativo Guillaricuy. Gracias, Javier, por esta oportunidad. En primer lugar, quiero saludar a todos nuestros paisanos de la provincia de Cotabambas, de cada uno de los distritos, de las comunidades campesinas. Efectivamente, estamos apenas a un día del gran lanzamiento del Carnaval Ticapayana 2025, ¿no? Este carnaval cotabambino que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Ya efectivamente estamos realizando las últimas coordinaciones para poder realizar este gran evento que será el día sábado 15 en la ciudad imperial del Cusco. Hay una gran expectativa, Javier, hay una gran expectativa no solo aquí en la provincia de Cotabambas, sino también en la ciudad del Cusco. Los residentes cotabambinos, coyurquinos, aquireños, charhuahuachinos, mareños, también están esperando a las delegaciones de Cotabambas, están ensayando las hashuas, los carnavales, están alistando sus trajes, sus instrumentos para justamente ser partícipes en este gran lanzamiento que se realizará el día sábado en Cusco. Nuevamente hacemos la invitación extensiva a todos quienes amamos nuestros carnavales, nuestra identidad, nuestra cultura, hacernos presente en el Cusco para que no solo el Perú, sino el mundo pueda apreciar, pueda también en algún momento llegar hasta la provincia de Cotabambas
y ser parte de nuestros carnavales auténticos, originarios de nuestra provincia de Cotabambas, Javier. Cristian, coméntanos, en el caso de la participación de la municipalidad provincial, muy aparte de, digamos, la participación de la población con danzas y cachuas, la propia municipalidad también se está organizando para participar en este lanzamiento. Sí, efectivamente, la municipalidad, con todas las gerencias de línea, con todos sus funcionarios, trabajadores, también va a participar en pleno en la ciudad del Cusco, y de la misma manera también desde la municipalidad nos estamos organizando con todos los barrios de nuestro distrito de Tambobamba, con algunos centros poblados, porque en realidad todas las comunidades campesinas quieren participar, pero vamos a participar con algunas comunidades que seguramente irán a Cusco en representación también de todo el distrito de Tambobamba y la provincia de Cotabambas. Perfecto, va a ser muy importante la participación también de las otras municipalidades. Entiendo ya de que prácticamente todas las municipalidades de la provincia ya han confirmado su participación para este lanzamiento. Efectivamente, estamos coordinando de manera muy directa y permanente con las municipalidades distritales, con las subgerencias de desarrollo social, y ellos también se están preparando para participar el día sábado. Mara nos ha confirmado va a participar con una delegación muy numerosa, de la misma forma Cotabambas, el distrito de Cotabambas, también el distrito de Coyurqui, Chalhuahuacho, Akira. En realidad, este es un lanzamiento del carnaval de la provincia de Cotabambas. Claro que cada distrito tiene su propia particularidad, pero el carnaval originario, el carnaval auténtico, ¿no? El carnaval que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, es un carnaval que representa a todo el pueblo de Cotabambas. Perfecto, Cristian. En todo caso, ahí está la invitación también para toda la población para que puedan participar de estas actividades de lanzamiento del carnaval. Fundamentalmente la población residente de la ciudad imperial del Cusco, todos los cotabambinos, para que ellos también puedan participar de este lanzamiento, Cristian. Efectivamente, ustedes seguramente habrán podido apreciar a través de las redes sociales, en la Plaza Tupac Amaru, en Huanchac, en el Cusco, los residentes están ensayando todas las noches, a partir de las 6, 7 de la noche, están realizando los ensayos correspondientes, recordando las letras de las lindas hashuas de Chalhuahuacho, de Tambobamba, de Akira, de Mara, de Coyurqui, ¿no? Y para nosotros es realmente una alegría que esta actividad de lanzamiento de nuestro carnaval genere tanta expectativa. Sé que vamos a tener una gran participación de público, ¿no? De residentes, de apurimeños en el Cusco, y que también quiero aprovechar, no solo es una fiesta de los barrios, de las comunidades, también hemos hecho extensiva la invitación para que nos acompañen las empresas, tanto las empresas públicas, privadas, instituciones que están asentadas aquí en nuestra provincia de Cotabambas, en los diferentes distritos. Todos ellos han sido invitados y esperemos contar con su participación, con su presencia, que dará mayor realce a nuestro carnaval, en este caso el Icapayana 2025. Así es, Cristian, y es importante también reconocer el apoyo de las empresas, las instituciones que también están haciendo el esfuerzo posible también para apoyar con el auspicio de este carnaval del Ticapayana 2025. Cristian, usted, mi amigo, ha sido también danzante. Yo le he visto danzar, yo le he visto cashuar también en estas actividades del carnaval. Y chapichá, huaracocha, Cristian, cashuachata, churarama, y chayatapis. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no, mi estimado Javier? Yactamasicuna, que hay Tambobamba, Cotabambas, Yactanches, Usuchata, Sumas Chata, a ver, que hay Tambobamba, Usuchata, Taquiramusa. Taquiarami, Huaracocha, Cristian. Acashuairamusa, Huayquichalay, Yactamasicuna, Cancunapaj. Monanquichos, Willanaita, Tuyas Chalay. Monanquichos Willanaita, Tuyas Chalay, Maimantachos Canichaita, Tuyas Chalay,
Maimanta chuscani chaita tuyashchalay. No callaka amorani tuyashchalay. No callaka amorani tuyashchalay. Calvario orco kepa manta tuyashchalay. Koyurkilay lakta manta tuyashchalay. Perfecto. Kusa chaponi, Veracocha Cristian. Ajnachatariki, coñerichis, ajnachatariki, somachatariki, que carnaval ninchista, allichanta guaquerichisoriki. Señor Cristian, le agradecemos por la comunicación telefónica y vuelvo a reiterar también nuestro compromiso como medio de comunicación para estar presente en todas las actividades de este carnaval, patrimonio cultural de la nación. Muchísimas gracias. Sí, quiero invitar públicamente a Radio Surfoy, a todas las emisoras en Chalhuahuacho, en Akira, en Mara, en Coyurqui, en Tambobamba, para que nos apoyen, nos acompañen y nos ayuden también a difundir nuestras costumbres, nuestras tradiciones y, ¿por qué no?, nuestros carnavales. Las hashwas realmente son la expresión de la vivencia de nuestros pueblos, de nuestros distritos, de nuestras comunidades, la expresión de la alegría, de la tristeza, del triunfo, ¿no? Y por eso yo estoy muy agradecido con todos los medios de comunicación de la provincia de Cotabambas, pero también a nivel de la región Apurímac y a nivel del Cusco. Muchas gracias, Javier. Seguramente juntos estaremos hashwando el día sábado en la ciudad imperial del Cusco. Cristian, te agradecemos a ti. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días, Javier. Un fuerte abrazo para ustedes. Buenos días. 7:32, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hoy estoy no para la provincia de Tabambas, desde Tamuama. No para Jaricuni me casi ¿qué hora está? No para Jaricosa, mi Caricosa ya está más en una otra vez. Oaxarico y papá. ¿Aló? Apuraya, papá, Oaxarico y. No, me Caricuñi me casan que la provincia de Cotabambas del distrito de Tamuama para el día 17, el lunes, me casan convocatoria de parte de rondas campesinas del distrito de Tamuamba. Me noca ya para la tata que el ámbito de la provincia de Cotabambas Niscata, Oaxaricuita Monani, Zapanca, Comunidad Manta, Zapanca, Sector Manta, los dirigentes. Paikona orekamuna kukanka kay Tamuamba Niscaman. Chaype aparikunka día 17. Chay poncheta aparikunka hatunkara reunión. Sapanka dirigente kunawan, dirigente de rondas campesinas, hinallata dirigente comunal, hinallata alcalde provincial, hinallata fiscalía provincial, comisaría provincial. Desde del Tamubamba, ahí con la mi calle Hatoncare de Manaco y Apariconga. Ahí que de Manaco y me casan aquí, que hay cuestión de avisatos en Escamanta, y inmediatamente que hay cuestión de alcoholismo en Escamanta, calle Santa. Ahí que rondas campesinas nescan que hay con ata cabarimo, que en la provincia de Cotabamba nescapa anchan, abuso que robo en escala aquí pasar, entonces si hay caso no caigo bajachimuico que el lunes 17 un chaitan con cacay hatan junionarico y sapanca dirigente conaban chaitan no ca bajaricone yapan que el ámbito de la provincia de Cotabambas de Tamuama, Escamanta, comunidad de Michanco, sector Conapi, barrio Paikuna puede masanco, entonces Paikuna tan mincaricone, que hay horas terones 17 ponchaita, participan en copa. Que hay aparicunca que reunión aparicunca Casa Cultural del Tamuama Niscapi con Guayacay, Chaita Manacho, personal equipas,
mati para panquiman que bajaricuita porque que bajaricuita es importante no calcupas casan huaycay. Cosa pone papá, añanchacuico bajaricamos jaikimanta. Tupaconanchis camaño huaycay. Buenos días. Siete de la mañana con 35 minutos. Bueno, hay una noticia que está preocupando muchísimo también, y es con respecto al blindaje que está recibiendo el alcalde Abel Serna y la regidora Maribel Rodrigo, a pesar de que infringieron el reglamento interno. Recordemos que el señor Abel Serna tiene una denuncia por violación sexual que lo hizo una ex trabajadora. Y ahora el alcalde de Andahuaylas ha sido denunciado por violación, y la regidora Maribel Rodrigo habría estado pues en complicidad. Y bueno, su junta de regidores no ha tenido mejor idea que en una sesión extraordinaria todos los regidores del Consejo Municipal de Andahuaylas han tomado la decisión de blindar al alcalde Abel Serna y a la regidora Maribel Rodrigo, quienes estaban siendo investigados por esta presunta contravención al reglamento interno del Consejo Municipal. Bueno, la sesión ha sido convocada a raíz de la solicitud de los regidores Osvaldo Silvera, Palomino, Mayra Rincón, Walter Sotaya, quienes exigieron la creación de una comisión para investigar las presuntas irregularidades. Este es un tema bastante delicado porque es una autoridad que está siendo denunciado por violación sexual y de ninguna manera se tendría que blindar o socapar este tipo de delitos, ¿no? Y menos de una autoridad que representa a un pueblo. Y debería cuanto antes Gonzalo aclarar su situación, cómo ha sido este tema. Y esperemos eso, amigos oyentes. 7:36, amigos oyentes, vamos hasta la capital de la provincia, Tambobamba. Vamos a conversar con el gerente de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad del Provincial de Cotabambas, con el ingeniero José Delgado. Él está a cargo, amigos oyentes, de lo que viene a ser las actividades del carnaval en relación a la competencia hípica, para que nos pueda ampliar esta información. José, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, estimado Javier, y saludar a todos los oyentes del informativo Huillaricuy de Radio Surjuy. Sí, pues efectivamente, Javier, el que habla preside la comisión organizadora del certamen hípico interregional que se hace dentro del marco de las fiestas carnavalescas de Ticapayana 2025. En ese sentido, estamos a disposición, Javier. José, coméntanos, en todo caso ya se tiene las bases, las categorías, todo el detalle en relación a la competencia hípica también, para que la población de otras localidades también se puedan apersonar y también puedan participar en esta actividad que es ya tradición y forma parte del Ticapayana 2025. Sí, esta actividad muy tradicional y muy pegada. José, ¿nos escuchas? Tenemos ahí dificultad en la comunicación, por favor, si te puedes ubicar en un mejor sitio, hemos perdido la señal. Sí, escopio. Bien, escopio, ahora. Ahora sí, te escuchamos mejor. Adelante, José. Ya. Sí, efectivamente, esta... La comunicación telefónica. José, si nos escuchas. Sí. Sí, José. Sí, tenemos ahí dificultad con la línea. Aparentemente, si te puedes ubicar en un mejor sitio para poder conversar mejor. A ver, vamos a ubicarnos en otro lugar. Tal vez por las condiciones climáticas no estamos saliendo bien. Sí. Posiblemente puede ser eso, y bueno, para que los aficionados fundamentalmente a la hípica puedan tener conocimiento en relación a las actividades de la carrera de caballos que se desarrolla anualmente en el Ticapayana, para ser exacto, en Tanipata. José, ahora sí, creo que te escuchamos mejor. A ver, Javier, ¿cómo me copias? Sí. Me he reubicado ya. Sí, ahora sí. Adelante, José. Javier, sí, como manifestaba de que esta fiesta hípica es parte ya de
de las fiestas carnavalescas de Ticapayana. Desde tiempos atrás siempre ha sido una tradición, parte de la identidad de la provincia de Cotabambas. En ese sentido, la comisión organizadora ha visto por conveniente realizar este evento los días 22 y 23 de febrero, es decir, sábado y domingo. En ese sentido, somos toda una comisión que hemos elaborado las bases, y yo quisiera compartir también esta entrevista con el ingeniero Marco Salas Valverde, quien es especialista en este tema de competencia hípica. Yo quisiera pasarle al ingeniero para que detalle las categorías y también los diferentes aspectos de organización. Javier, permítame pasar al ingeniero Marco, por favor. Adelante, ingeniero Marco. Sí, por supuesto que sí. Ingeniero Marco, buenos días. Por favor, coméntenos todo el detalle en relación a esta actividad. Sí, adelante. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Bueno, en primera instancia, saludar a toda la población cotabambina, ¿no? A los radioescuchas que nos están escuchando en estos instantes. Y bueno, con la algarabía y esperando las fiestas carnavalescas, ¿no? Y que se vienen. En ese entonces nosotros, venimos organizando, conformamos la comisión organizadora, ¿no? De la carrera de caballos. Es por lo cual, ya venimos consolidando la actividad para desarrollar óptimamente la actividad hípica. Es por lo cual, voy a detallar las categorías para este certamen hípico que vamos a desarrollar este 22 y 23 de febrero, ¿no? Tenemos 3 categorías: la categoría A, categoría B y la categoría C, en los cuales tenemos 6 distancias. En la categoría A tenemos 2 subcategorías: la subcategoría distrital de caballos lugareños nacidos en Tambobamba, y lo propio tenemos una categoría interregional, en los cuales tenemos en la subcategoría distrital tenemos la distancia de 350 metros, la distancia de 400 metros de alzada media, y lo propio en la subcategoría interregional de la categoría A tenemos la distancia de 400 metros interregional y la distancia de 500 metros interregional. Por su parte, en la categoría B tenemos la distancia de 500 metros interregional. Lo propio, la última categoría está compuesto por la distancia de 500 metros libre para caballos netamente mejorados, ya sean pura sangre, cuartos de milla u otras categorías que tengan mejoramiento genético alto, ¿no? Javier, no sé si me escucha. Sí, te escuchamos. Quizá pueden reiterar nuevamente la invitación para todos los oyentes que están en estos momentos sintonizados y también para que puedan participar. Por supuesto que sí, Javier. Extensivamente invitamos a todos los aficionados y participantes y a la población cotabambina. En general invitamos para este 22 y 23 de febrero que se va a desarrollar el gran certamen hípico carnavalesco interregional en Quentanipata. Entonces invitamos extensivamente a que sean partícipes, vedores, y lo propio, vivir y participar junto con ustedes este certamen hípico, Javier. Correcto, seguramente también vamos a estar por ahí para poder coberturar esta actividad y también poder gozar pues de estas carreras hípicas con motivo de la celebración de los carnavales. Vamos a estar reiterando también los próximos días la invitación para todo el distrito de Chalhuahuacho, para toda la provincia de Cotabambas, para que también puedan participar y ser veedores de estas carreras hípicas. Le agradecemos por toda esta información y seguramente vamos a estar en contacto días previos a este gran evento. Muchas gracias, Javier. También
invitarles también a que sean partícipes de la otra pantalla ese día, que vamos a hacer también transmisión en vivo, ¿no? Mediante la plataforma de la municipalidad y lo propio mediante la plataforma de Hípicos de Corazón. Vamos a hacer una transmisión en vivo de los 2 días de la actividad desarrollada en los 2 días. Nada más, Javier, y bueno, todos quedan invitados a ser partícipes y actores ese día, ¿no? El día 22 y 23 de febrero. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Javier. 7 de la mañana con 45 minutos, todos están invitados a esta gran carrera hípica carnavalesca. Vayan y seguramente va a ser un show bastante agradable. 7 de la mañana con 45 minutos, lo que comentábamos minutos antes acerca del blindaje que está recibiendo el alcalde Abel Serna. La sesión que ha sido convocada ha sido realizada de manera urgente por el presidente del Consejo Municipal a fin de conformar una comisión especial investigadora. Sin embargo, en un giro inesperado, todos los regidores oficialistas, incluyendo Vidalina Emilia Quispe Urpe, Edwin Miranda, Key Erasmo, Nancy Salazar, Iván Yacuarimay, estos regidores decidieron encubrir al alcalde y regidora para que no se investigue el incumplimiento del reglamento. La controversia está relacionada con una denuncia por violación sexual que involucra al alcalde Serna, este hecho ocurrido durante el carnaval Ticapayana el año pasado, en marzo del 2024, donde una ex trabajadora habría sido víctima de este abuso. Y bueno, la acusación ha generado un gran escándalo en la ciudad de Andahuaylas y ha llamado la atención de la opinión pública, pero lo que más llama la atención, amigos oyentes, es el blindaje que está recibiendo pues por parte de los regidores oficialistas. Esperemos que den un paso al costado y dejen que las autoridades y dejen que las personas correspondientes puedan investigar más a fondo sobre esta denuncia, repito, por violación sexual. Un tema muy, pero muy delicado, ¿ah? 7:47, vamos hasta el distrito de Cotabambas. Estamos también a través de Radio Poder Chasqui. Daniel Ventura, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, al informativo Villarica de la mañana. Gracias también por darnos el espacio para poder dar a conocer algunas actividades que tenemos programadas en estos días de los carnavales y bueno, los trabajos que desarrolla la Comuna Distrital de Cotabambas. Adelante, Daniel, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, queremos agradecer a todos los hermanos a nivel de la provincia de Cotabambas. Ya en estos días de los carnavales, justamente tenemos ya las actividades programadas a través de nuestra municipalidad distrital de Cotabambas, toda la municipalidad distrital de Cotabambas. Nos venimos preparándonos con las actividades a estos carnavales, a vivir los carnavales a nivel, no de, a nivel provincial, regional, nacional e internacional en la ciudad imperial del Cusco. Justamente estamos preparándonos con las Hashuas que estaremos ahí llevando a este gran lanzamiento que está programado a nivel de toda la provincia de Cotabambas. Lanzamiento del Carnaval Cotabambino y Capayana, ¿no? 2025, ¿no? Estamos ahí, estamos preparándonos ya con todo nuestro alcalde, el señor Lucio Trujente, los regidores, las comisiones que se han conformado para poder llevar adelante nuestras actividades y realzar las actividades carnavalescas a nivel provincial. Y también cada uno de los distritos, también a nivel distrital, estarán ahí, pues, ¿no? En la ciudad imperial del Cusco, el día 15, este sábado, ¿no? En este gran lanzamiento desde la Parcha hasta la Plaza de Armas, ¿no? Estaremos ahí presentes. Cotabamba también va a estar presente en esta actividad correspondiente. Por otro lado, también tenemos diferentes actividades programadas. Tenemos las actividades en nuestro distrito de Cotabamba. Invitamos a todos los hermanos a nivel de la provincia de Cotabambas, a nivel del distrito de Cotabambas y comunidades que también nos están escuchando. La municipalidad de Cotabambas ha hecho un programa general muy bonito para cada uno de los hermanos e invitar a participar en las diferentes actividades que tenemos programadas en estos carnavales. Tenemos ya desde el día 20, ¿no? Desde el día 20 de febrero. Este 20 de febrero estamos iniciando con nuestras actividades de los carnavales dentro del distrito, que tendremos el gran lanzamiento distrital del Carnaval Cotabambino 2025. Se ha hecho la invitación y hacemos la invitación correspondiente también
a las diferentes comunidades, barrios y bueno, organizaciones públicas y privadas dentro de la población cotabambina a participar en este gran lanzamiento y hacer conocer nuestro carnaval Cotabambas 2025. Ese mismo día también tenemos la organización, tenemos el concurso de los muñecos por el Día de los Compadres, ¿no? Las comadres, las comadritas estarán ahí seguramente participando, pues haciendo los muñecos, en horas de ahí, luego en horas de la mañana, después del lanzamiento, la escenificación en la plaza principal de Cotabambas. Ahí vamos a estar teniendo pues a las diferentes barrios o organizaciones que hayan colgado sus muñecos, pues ahí en los postes, en un lugar, bueno, para que puedan hacer la escenificación, ¿no? Del concurso de los muñecos en la plaza principal. Ahí vemos pues que vienen ahí vestidos de luto, llorando, bueno, haciendo, ¿no? Este concurso de los muñecos muy bonito dentro de la población del distrito de Cotabambas. Luego de ello, nos vamos al día 27. El día 27 de febrero tenemos el concurso de las muñecas. Ahí ahora los compadres festejamos a las comadres con las muñecas. Igualmente también el concurso en la plaza principal. Ese mismo día también estamos haciendo el concurso del tiempo. Es el segundo año que se hace el concurso del tiempo, variedades de tiempo, diferentes platos, las mamitas que van a preparar ahí, tanto para el concurso, tanto también para la venta, expender. Y ese mismo día también invitamos a todos los hermanos de la población cotabambina que ese día vengan pues a desayunar ahí, a almorzar el rico tiempo que va a estar ahí preparado por las mamitas, tanto de los barrios, de las comunidades que están organizando, presentándose las inscripciones correspondientes. Luego de ello, vamos a tener también, ese mismo día, el concurso de la Caisua del adulto mayor. El segundo año también igualmente que vamos a llevar esta actividad de la Caisua del adulto mayor. Justamente el año pasado estuvieron participando de los centros poblados, de las comunidades, los adultos mayores en este concurso de la Caisua. Muy bonito realmente, y nos sentimos a veces orgullosos de algunos, bueno, vemos a nuestros abuelitos, a los adultos mayores, y uno se pone, ¿no? Y cómo lo viven, cómo antes lo vivían, y ellos lo siguen viviendo, cantando estas caisuas, estos carnavales, tocando sus quenas. Es muy bonito realmente ver al adulto mayor también darle un espacio en estos carnavales. Luego de ello nos vamos al 1 de marzo. Tenemos el 1 de marzo, tenemos el inicio de los carnavales cotabambinos en el Centro Poblado de Colca, anexo de Pampajasa. La central donde se realizan las actividades es en Pampajasa. Ahí se tiene la gran carrera de caballos, se tiene la venta de los productos, ahí netamente la parte alta, y tenemos también la gran carrera de caballos Pampajasa 2025. Son las actividades, ¿no? El 1 de marzo. Luego nos vamos al 2 de marzo. Tenemos la gran competencia hípica en Corrina Casa. Bueno, eso es de la población cotabambina. Tenemos ahí dos actividades, ese mismo 2 de marzo. La competencia hípica Corrina Casa y competencia hípica en Cachicarana. Ahí están justamente, tenemos ahí pues criollos, aquí, ¿no? Altoandinos, tenemos igualmente, ¿no? Los caballos mejorados, ahí justamente donde estarán ahí haciendo su participación, tanto en Corrina Casa como en Cachicarana. Cachicarana, la comunidad de Caranca lo está organizando con el auspicio de nuestra municipalidad de Cotabambas, igualmente la organización y el auspicio en el sector, en la pista hípica de Corrina Casa. El día 3 de marzo tenemos la visita a Poroto Pampa y Capayana ahí 2025, justamente la delegación de aquí de la municipalidad de Cotabambas estaremos visitando también, y hacemos la invitación varios hermanos, no solo la municipalidad sino también de aquí del distrito, estarán yendo hacia Poroto Pampa a visitar, a poder hacer la caisua, a esta vivencia de cantar a caisua con las tingas, las quenas en familia, pues ahí todos estarán yendo hacia Icapayana. El mismo lunes 3 de marzo, ese mismo día, también se tiene el muy bonito, el famoso Huacatincay, en las comunidades, en los caseríos dentro del distrito de Cotabambas, aquí en sus casas, en sus barrios, igualmente hacemos el Huacatincay, a nuestros ganados hacemos el Huacatincay. Bueno, vamos al 4 de marzo, tenemos la competencia hípica en el sector de Quichacasa. Los hermanos de la comunidad de parte arriba, Añarqui, ahí están los hermanos de Chopper, Tamburo, los hermanos de Cochapata, Calla, Huajli, organizando también su actividad correspondiente el día 4 de marzo. El 5 de marzo tenemos aquí dentro de la población del distrito de Cotabambas, concurso de las caisuas
y las danzas carnavalescas intercomunidades e interbarriales. Vamos a tener concurso dentro de la población de nuestro distrito. Justamente se inicia desde la principal plaza de armas, el recorrido del pasacalle de las Hashuas. En las diferentes calles, en diferentes puntos estratégicos se encuentran los jurados calificadores que estarán calificando hasta el punto de llegada, que será en Plaza Pata. Ahí se llevará el concurso de las danzas. Ese mismo día tenemos también el Huaracanacuy. Huaracanacuy de nuestras autoridades salientes, entrantes, también estarán ahí justamente en este Huaracanacuy, en Plaza Pata, pues ahí en este gran concurso también, invitación a todos los hermanos. También vamos a tener la gran Yunzada Cochabambina, justamente ahí, después de ello tendremos la gran Yunzada Cochabambina, y más tarde presentación de artistas, con la presentación de los artistas nacionales, ¿no? Y justamente tenemos bastantes, pues ahí ya sorpresas para poder tener a los artistas dentro de nuestro distrito de Cochabamba. El día 6 y 7 de marzo. 6 y 7 de marzo tenemos el certamen hípico Trangapata 2025. Ahí también lo vienen organizando los hermanos de Cochabamba, Cochapata, Centro Poblado, Cochapata con su municipio menor, y todos los hermanos están invitados de todo Cochabamba a poder participar también en este certamen hípico, que son 2 días, 6 y 7 de marzo, en el sector de Trangapata 2025. Y culminamos, y justamente también, antes de ello, el 8 de marzo, estaremos viendo la delegación también a participar en las danzas ahí en el estadio de Rairoca, estas danzas que, bueno, se llevan a nivel provincial, regional, interregional, ¿no? Y nacional también, pues, en los concursos, categorías el 8 de marzo. El 9 de marzo estamos también aquí dentro de la población, cerrando con las actividades costumbristas de los carnavales y un fada carnavalesca de las comunidades y los barrios. Dentro de sus comunidades, dentro de sus barrios, se llevan las actividades de los carnavales. Muy bonitas estas actividades, e invitamos a cada uno también de los hermanos residentes que nos están escuchando a través de Radio Poletaki también, que está pues a través del internet, a través de Radio Turfo igualmente, invitarles a poder ser partícipes de estas actividades, visitarlos a Cochabamba, que estas actividades, estos carnavales, lo queremos hacer de la mejor manera. Lo vamos a hacer de la mejor manera, va a salir de la mejor manera con la participación de la población de las comunidades y de nuestras autoridades también comprometidas con estos carnavales cochabambinos 2025. Cusca Casuazu, entonces las actividades de los carnavales que les invitamos a cada uno de ustedes. Por otra parte, también quiero dar a conocer que estamos teniendo una de las actividades más importantes dentro de la población cochabamina. Seguramente varios hermanos nos están viendo la plataforma de la municipalidad, que tenemos las actividades de la forestación y la reforestación, temas muy importantes en estos días, justamente que hay cambios climáticos. Bueno, ahora estamos con la lluvia, pero hay temporadas que no hay la lluvia, está el solaje muy fuerte, y estamos haciendo la forestación a través de la municipalidad de Cochabamba, el proyecto de forestación, la plantación de las queunias, los pinos en las cabeceras, recuperando los manantiales fluviales dentro de la población y las diferentes comunidades. Ya se ha hecho en la mayoría de las comunidades, está culminándose y se va a culminar en la totalidad en cada una de las comunidades, y así hacer el cercado y mantener nuestros fluviales, nuestros manantiales, y no perder el agua que después poco a poco está secándose. Y vemos dentro de la población de Cochabamba que bastantes manantiales fluviales se están secándose por la plantación de los eucaliptos. Justamente han salido ya ordenanzas, bueno, dentro de las comunidades también bajo su estatuto, están haciendo la eliminación de los eucaliptos, que bueno, y felicitamos, que es muy dañino también, quita el agua todo, y es ahora el momento de poder recapacitar y plantar nuestros árboles y todo ello. Te agradecemos por compartirnos toda la información así a detalle del distrito de Cochabamba. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, por otro momento, no sé si podríamos un pequeño también, tal vez dar a conocer que también se ha iniciado el mantenimiento de nuestra vía. Bueno, ya Provías está ya haciendo el mantenimiento de la vía, todos los hermanos damos a conocer. Ya justamente hace meses atrás, semanas atrás, estuvo haciendo la inspección nuestro señor alcalde Lucio Trienque, ¿no? La inspección, él ha hecho la solicitud del pedido a Provías, descentralizado en Cusco, en el cual estuvieron con la ingeniera Karina,
haciendo todo la vía, la verificación, y ahora ya se encuentra la maquinaria. Ya está trabajando en tramo Chinchaypuyo y tramo Cotabambas, que bueno, son dos tramos, Inquilpata, Chinchaypuyo, Cotabambas, y el otro tramo es Cotabambas, Tamobamba, Chalbobacho, y ya está la maquinaria. Acá hay una retroexcavadora. En estos días justamente nos hemos comunicado y nos decían que ya van a entrar la limpieza, ya son las pymes. Hay 2 pymes que van a hacer mantenimiento de cunetas y alcantarillas. A ello también se está haciendo otro requerimiento para que también ya entre otra pyme para hacer el parchado, recuperación de la vía asfáltica, que es de Inquilpata, Chinchaypuyo, Cotabamba, Tambobamba, Chalbobacho, ¿no? Esto es cuanto podemos informar, y agradeciendo a Radio Surfui por el espacio que nos da en esta hora de la mañana. Te agradecemos, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Ocho de la mañana en punto, 8 de la mañana en punto, amigos oyentes. Ocho de la mañana en punto, amigos oyentes de Radio Surfui, y justamente en cabinas de radio, bueno, toda la emisora está de cumpleaños. De cumpleaños. De mantel largo se le dice. Sí, pues, se dice exactamente de mantel largo, porque don Guillermo Richarte el día de hoy está de onomástico. Y Juanito Cari también. También está de onomástico. Desde aquí, desde Radio Surfui, desde el informativo Huillaricuy, de parte de Javier Checya y Gonzalo Huirce. Y estamos seguros que todos los oyentes también quieren desearle un feliz cumpleaños a estos 2 personajes importantes en Radio Surfui, importantes en nuestra vida también, Javier. Definitivamente, Gonzalo, los pilares de Radio Surfui, don Guillermo Richarte, Juanito Cari, que de hecho el día de hoy lo van a pasar bien bonito en compañía de la familia, en compañía de los seres queridos, y lógicamente desde cabinas de Radio Surfui enviamos el saludo correspondiente. Páselo bien cada uno de los 2. Y bueno, lógicamente, vuelvo a reiterar, en compañía de la familia, con los seres queridos. Feliz cumpleaños, Guillermucha. Feliz cumpleaños, Juanito Cari, desde aquí, desde sus amigos del informativo Huillaricuy. Muchos éxitos, mucha salud y mucha prosperidad en este nuevo añito de vida. Bienvenido a los 40, dice. Juanito está pisando ¿cuánto? 40, creo, ¿no? 40, ¿no es cierto? 40 sí, y algo. Guillermo un poquito más, ¿no? 42 y algo así. Pero bueno, por ahí va. Felicitaciones, feliz cumpleaños, compañeros. 8 de la mañana con 2 minutos. Estamos de mantel largo en las cabinas de Radio Surfui. Onomástico de Juanito Cari, onomástico de Guillermo Richarte. 8 con 2. Vamos rápidamente con la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfui Deportes. Siete, 8 de la mañana con 3 minutos, hora del bloque deportivo. Bueno, el día de ayer jugó Alianza Lima por la fase 2 de la Copa Libertadores. Alianza ganó 3-1, se metió a la siguiente fase de la Copa Libertadores, entre otras cosas por la gran actuación de Kevin Quevedo, que metió un doblete. Hay ilusión, dicen en el pueblo blanquiazul, y es que Alianza Lima ya está en la fase 2 de la Copa Libertadores al derrotar 3-1 al Nacional de Paraguay en el Estadio Matute. Con un marcador global, en general, de 4-2, recordemos que en el partido de ida empataron 1-1, y es con ello que Alianza Lima se metió a la siguiente instancia del campeonato continental, y ahora, a la vuelta de la esquina, ¿sabes con quién se va a enfrentar? Nada más y nada menos que con el Boca Juniors. Para jugar ante los chineses, ahí de vuelta, los íntimos, por ejemplo, tendrán a Kevin Quevedo en su mejor versión, dicen, de los últimos años. Ante el cuadro paraguayo, el delantero Alianza Lima mostró que está para grandes cosas y que puede ser un arma letal por la banda izquierda del ataque victoriano a lo largo del año. Así como es que vimos al equipo de Néstor Gorosito en su tercer partido oficial en lo que va de la temporada. 3-1 ganó Alianza Lima.
Y esto pasa a la siguiente fase y se va a estar enfrentando, como te digo, nada más y nada menos que al Boca Juniors. O sea, partido de ida y partido de vuelta. Bueno, y Hernán Barcos, que también ha jugado un partidazo el día de ayer, ya palpita, dice, duelo ante Boca Juniors por la Copa Libertadores. Vamos a buscar la clasificación. Hernán Barcos destaca el buen desempeño del equipo ante el Nacional de Paraguay, sobre todo dice en el segundo tiempo, y ya piensa en el duelo ante Boca Juniors. Ya se cumplió el objetivo, están todos felices, todos contentos en el cuadro íntimo. Recordemos que la Alianza Lima a lo largo de la historia no tenía un buen desempeño en lo que era Copa Libertadores, ¿no? Pero parece que eso está cambiando. Bien por el cuadro íntimo, bien por los peruanos, ¿ah? Vamos con más noticias. Pierito Quispe, que está pasando un buen momento en la Liga Mexicana, se enfrentará a Lionel Messi, Pedro Galesi y Luis Abraham en la primera fase de la Copa de la Liga. Los Pumas se enfrentarán al Orlando City, Atlanta United e Inter de Miami en la primera fase de la Copa de Liga 2025. Son duelos bastante interesantes para Piero Quispe. Este martes se realizó el sorteo de la primera fase, torneo que lo disputan equipos de la MLS y de la Liga Mexicana. El Pumas, que es el cuadro donde está jugando actualmente el ofensivo peruano Pierito Quispe, se enfrentará al Orlando City, al Atlanta United y al Inter de Miami. Lógicamente este equipo donde está jugando uno de los mejores jugadores del mundo. Y en el primer partido de la primera fase, Pumas jugará ante Orlando City el 30 de julio. Luego se enfrentará al Atlanta United y en el cierre de la fase 1 jugará ante el Inter de Miami. Cabe precisar que los 4 primeros lugares de la Liga Mexicana y la MLS clasificarán a los cuartos de final, donde disputarán una liguilla de eliminación directa. La está pasando bastante bien Piero Quispe, ¿eh? Ojalá se foguee más y quizá por ahí se pueda dar un saltito al extranjero, no estaría nada mal. Vamos a hablar también de Universitario de Deportes. Edison Flores es baja en Universitario. Se pudo conocer detalles en relación a una dolencia muscular que presenta Edison Flores, quien no jugará el partido de la U contra el Papá del Cusco. El pasado domingo Edison Flores fue titular en Universitario en lo que fue el empate crema 1-1 ante Comerciantes Unidos de visita por la fecha 1 del torneo Apertura. Y bueno, el popular Orejitas no terminó el cotejo en Universitario de Deportes, ya que fue cambiado en el segundo tiempo por Diego Churín a los 46 minutos y no será parte de lo que será el duelo de este sábado ante Cienciano en el Monumental. Y bueno, se tiene ya conocimiento que el delantero merengue presenta una dolencia, tiene un desgarro muscular en uno de sus muslos, por lo que es baja confirmada de cara al cotejo en condición de local, por lo que la segunda jornada de la Apertura frente al Papá, y posiblemente también podría ser baja para el tercer encuentro que tiene contra el Atlético Grau en Piura. Ojalá se recupere pronto, ¿ah? Y tenemos también la programación de los partidos que se vienen para esta fecha número 2. Empezamos el día de mañana, viernes 14 de febrero, Día de la Amistad, Día del Amor, con los encuentros que se van a dar entre la UTC y el Binacional. A las 3 de la tarde también se estará enfrentando el Cusco Fútbol Club versus el Melgar de Arequipa a las 5:30 de la tarde en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. El sábado 15 de febrero a la 1 de la tarde va a estar jugando el ADT versus el Atlético Grau. A las 3:30 de la tarde, Alianza Atlético de Sullana se enfrenta a Alianza Lima en Trujillo, ahí en Mansiche. Ojo que Alianza viene con triunfos encima, están súper empoderados. Vamos a ver si allá en Trujillo puede hacerse también de la victoria y sumar 3 puntitos en esta segunda fecha. El sábado 15 de enero también a las 7:30 de la noche, Universitario de Deportes se enfrenta al Cienciano del Cusco en el Estadio Monumental.
Ojo que ya hemos mencionado que no va a estar el Orejita Flores en este partido, seguramente lo estará reemplazando el Tunche Rivera o este jugador Churín que todavía no termina de convencer a la hinchada merengue. Y el domingo 16 de febrero a las 11 de la mañana se enfrenta el Sporting Cristal versus el Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo. A la 1:15 de la tarde va a estar jugando el recién ascendido Juan Pablo II versus el Sport Huancayo. 3:30 de la tarde, el equipo de mi amigo David Ortiz, el Deportivo Garcilaso, se va a estar enfrentando a Comerciantes Unidos, va a estar de local. Ojalá el Deportivo Garcilaso pueda hacer 3 puntitos. Recordemos que en el anterior empató, no pudo llevarse 3 puntos. Y se cierra la fecha número 2 con el partido que se va a desarrollar el lunes 17 de febrero. Juega el Ayacucho Fútbol Club versus Alianza Universidad. Este partido se dará a las 3 de la tarde. Esa es la fecha programada para este fin de semana. Hay fútbol, ya empezó la Liga 1. Y vamos con esta noticia también. Cristian Benavente ya fue anunciado como nuevo jugador del Gloria Buzău de Rumania. Cristian Benavente volverá al fútbol europeo tras su paso por Alianza Lima, César Vallejo y Sport Boys. Digamos que no brilló mucho, pero ahora se va al fútbol europeo. El destino ya está confirmado. El Gloria Buzău es el equipo que milita en la Superliga de Rumania. Confirmó ya la llegada del futbolista peruano Cristian Benavente. Bienvenido Cristian, le pusieron. El volante ofensivo de 30 años firmó contrato con este equipo y desde hoy ya se incorpora al equipo. Así lo indicó el club a través de su cuenta de Instagram. Bueno, y a pocos días de iniciar la Liga 1 Te Apuesto, el Sport Boys, recordemos que anunció pues que Cristian Benavente, quien recién se había reincorporado al club, iba a dejar la institución. Sin duda alguna también es un logro para Cristian Benavente regresar al fútbol europeo. Esperemos que le vaya muy bien. Y Paraguay versus Uruguay, ¿quieres saber a qué hora juegan? Esto es por la cuarta fecha del hexagonal de la Sudamericana Sub-20. Se enfrentan hoy, 13 de febrero, por la cuarta fecha, a las 3 de la tarde, hora peruana. Este es un campeonato que Perú ya no participa, lógicamente, porque no hicimos ningún punto a manos de José Chemo del Solar para la otra será. 8 de la mañana con 11 minutos, 8 de la mañana con 11 minutos. De esta manera le ponemos punto final al bloque deportivo y ya vamos inmediatamente con lo que son las portadas de los principales diarios de nuestro país. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho con 12, ya está con nosotros Gladys Aguilar con toda la información para todos ustedes aquí en el informativo Huillaricuy. Gladys, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Javier. Hoy jueves 13 de febrero y estamos a mitad de mes. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos trabajado para cumplir cada uno de nuestros objetivos? Creo que no hemos hecho mucho. Hay que estar pensando. Hoy hemos amanecido de frío, está haciendo un poquito de frío, hay que abrigarnos un montón. Y ahora sí, nos vamos rápidamente a nuestras portadas de nuestros principales diarios regionales y nacionales. Nos vamos rápidamente con el diario Pregón. ¿Qué trae el diario Pregón para el día de hoy, jueves 13? E indica, como portada principal tenemos a 2 volquetes y efectivos policiales intentando recuperar ganado en pleno río. ¿Qué pasó aquí? 4 personas a bordo en un mototaxi quedaron atrapadas en medio del río. Efectivo policial, El Héroe. 4 integrantes de una familia a bordo de un mototaxi intentó cruzar el río en el sector de Iscurcho. El fuerte caudal hizo que el mototaxi quedara atrapado en medio. Antes de ser arrastrado por la corriente, conductores de volquetes ingresaron al río y amarraron la unidad y efectivo policial valeroso salvó a 4 personas hasta a su animalito. Y aquí la recomendación, que irresponsabilidad por parte del conductor de esta mototaxi. El caudal es muy fuerte. ¿Cómo se le ocurre intentar cruzar este río
teniendo en cuenta de que una mototaxi pues es súper liviano, aún esté con 4 o 5 personas, a veces el criterio propio de nuestros conductores no está pues acorde a la realidad. Al costado derecho podemos observar una procesión e indica honor y devoción, procesión en homenaje a los 25 años del mercado modelo de Andahuaylas. Líneas abajo podemos observar lastimosamente un derrumbe e indica no acaba la tormenta. Deslizamientos de tierra se registró en la urbanización Villa Gloria Alta en Abancay. Líneas abajo también podemos observar a un vehículo color rojo y dice, ni de día descansan, el ladrón roba objetos de valor que se encontraban en el interior de un auto. Mucho cuidado a nuestros conductores que se confían y lastimosamente pues no están pendientes del carro, a veces lo dejan ahí, sabe Dios dónde estacionan. Y esa recomendación también para todos nuestros conductros. Hay que ser muy responsables con nuestros vehículos, hay que estacionar en lugares adecuados y sobre todo donde haya gente, al menos que nos asegure de que nuestro auto va a estar bien y no nos van a estar robando. Y ahora sí, nos vamos rápidamente con el diario Sol del Cusco y el día de ayer amanecimos con esa lamentable noticia de que un policía habría muerto en un hospedaje y de acuerdo a las investigaciones indica hayan muerto a policía en hospedaje, habría sido pepeado. El agente de 25 años habría salido de la discoteca con un compañero y 2 mujeres desconocidas. El encargado del hospedaje reportó el hecho tras encontrar el cadáver en la habitación. Qué triste noticia, teniendo en cuenta de que ese policía al día siguiente, a ver, voy a explicar un poquito el contexto. El policía entró a las 3 de la madrugada al hotel, pero se supone que iniciaba a trabajar a las 5, tenía solo 2 horas para descansar. ¿Realmente hubiese pasado ahí el alcohol? Aún no se sabe qué ha pasado realmente. La esposa, que lastimosamente ya empieza a declarar, indica que, bueno, pues él le dijo que iba a descansar, no le dijo que iba a ir a la discoteca, así que por favor, ojo, pestaña y ceja para todos aquellos compañeros que seguramente nos escuchan a esta hora de la mañana por hacerse los bacanes, por hacerse tal vez mucho más chéveres o no lo sé, van a una discoteca, conocen a una chica que no saben ni cómo se llama, en realidad les pueden mentir y lastimosamente termina en este desenlace. Hay que tener mucho cuidado, más aún ahora que existen muchas de ese tipo. Líneas abajo podemos leer también Casguarraimi 2025. Cusco se prepara para recibir a más de 20,000 visitantes. Se espera generar movimiento aproximado de 20 millones de soles. Así fue el Casguarraimi 2025. Esto Cusco va a reventar realmente. Líneas arriba podemos observar a Harvey Colchado. Indica, Harvey Colchado denuncia que le prometieron ascenso si hacía arreglaje a fiscales. Además, afirmó tener información que relacionaría a la presidenta con la fuga de Vladimir Cerrón. Al costado derecho podemos observar un aeropuerto, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, se indica éxodo peruano. Emigración rompería récord en 2024. Emigración de peruanos ha alcanzado cifras preocupantes. Líneas abajo podemos observar a 2 jóvenes que se encuentran en UCI lastimosamente y dice ataque brutal. 2 hermanos apuñalados al salir de discoteca del centro histórico. Y es una lamentable noticia que lastimosamente se está repitiendo día a día en la ciudad del Cusco. Jovencitos salen a la discoteca, bailan, tienen tal vez algún roce con algún chico que no está bien, pues no está en sus cabales, no está en sus 5 sentidos y los apuñalan y los dejan en estado de inconsciencia. Así que mucho cuidado y eso sobre todo hay que hablar con nuestros hijos adolescentes que tal vez se encuentran estudiando en la ciudad del Cusco, que tengan mucho cuidado porque este no es el primero, no es el segundo caso, esto se repite todos los fines de semana. Jóvenes acuchillados, jóvenes golpeados, jóvenes que, bueno, pues lastimosamente les llegó a caer alguna botella en la cabeza, es bastante peligroso, así que mucho cuidado.
Líneas abajo podemos observar a la Policía Nacional del Perú junto a un vehículo cerca a Tinco y dice: nuevo asalto a mano armada se registra a pocos kilómetros del puente Tinco. Hay que tener mucho cuidado también nuestras autoridades. Ahora sí nos vamos con el diario El Cusco e indica: exigimos mesa técnica para Machu Picchu. Señala el alcalde de Machu Picchu, Elvis Latorre Uñacori, en oficio enviado al presidente del Congreso. Firme posición del alcalde Latorre ante proyecto de ley 99234 que propone incluir al SHM en la lista de activos críticos nacionales. Señala además que la propuesta legislativa carece de sustento táctico legal, evidenciando un claro desconocimiento del manejo real de Machu Picchu. Líneas abajo podemos observar justamente la fotografía del alcalde Luis Pantoja entregando unos vehículos que recogen pues la basura y dice: cumpliremos nuestro compromiso para lograr con decisión una ciudad más limpia y segura. Asegura el alcalde de Cusco, Luis Pantoja, al concretar una primera etapa del plan para un adelanto adecuado sistema de limpieza pública en la flota de vehículos que de inmediato entró en servicio, y adelantó que se seguirá avanzando en los grandes proyectos de su gestión. Al costado derecho, lastimosamente, volvemos a tener la misma imagen o la misma fotografía de policía encontrado en la habitación de un hotel e indica: cuerpo inerte de policía fue hallado al interior de un hostal en San Sebastián. Familia exige que se desconozca o que se conozca la verdad sobre la muerte del agente de la Policía Nacional del Perú. Una lastimosa noticia, sobre todo para la familia, porque deja en la orfandad a un menor de 2 años. Líneas abajo podemos observar una farmacia. Indica: retiran de farmacia de hospital regional fármacos de ranitidina. Al costado derecho podemos observar la fotografía del gobernador regional envuelto justamente con serpentinas, y dice: lanzaron en Lima el Haswarraimi 2025 de la región del Cusco, y mañana se recuerda el Día del Condón para una vida sexual saludable. En realidad el Día del Condón se recuerda el día de hoy, así que esa recomendación también para todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Y nos vamos rápidamente a nuestras portadas nacionales. ¿Qué traen nuestros diarios nacionales para el día de hoy? Y nos vamos con el diario El Comercio. ¿Qué trae el diario El Comercio para hoy? Hay que estar atentos. ¿Qué trae el diario Comercio para hoy? El Ejecutivo cierra de forma inexplicable el exitoso proyecto Legado. El presupuesto y los bienes del programa especial pasarán al IPD, entidad que afronta denuncias por alquiler de estadio y entradas de cortesía. En máximo 30 días se hará la entrega total de la administración. Carlos Nemaus y la congresista Diana González temen que la medida pueda afectar a los Panamericanos de Lima 2027. Es un riesgo innecesario, dice el medallista olímpico Estefano Peschera. Líneas abajo podemos observar la fotografía de jugadores de la Alianza Lima. Indica: Alianza gana de local luego de 13 años en la Libertadores y jugarán con Boca. Con doblete de Kevin Quevedo y otro de Hernán Barcos, los síntomas vencieron 3-1 al equipo paraguayo, rompieron una larga mala racha y pasaron a la fase 2 de la Copa. El último tramo del cotejo de vuelta, jugado en Matute, ingresó Paolo Guerrero, quien logró superar su esguince. Al costado derecho podemos leer que se han detectado en el país 377 nuevas zonas críticas ante huaicos en los últimos 5 años. Líneas arriba, entendemos que Trump habló por teléfono con Putin y Zelensky para negociar el fin de la guerra. Buenas noticias, tal vez, esperemos que así sea. Líneas arriba también podemos observar que, Boluarte evalúa nombrar a Julio Dermatini embajador del Vaticano. Ex titular del MIDIS, cuestionado exministro, cambiado hace 2 semanas y vinculado al caso Caliwarma, que está a la orden si lo convocan. Nos vamos rápidamente con el diario La República. ¿Qué trae el diario La República para el día de hoy? Tenemos una foto referencial de unos tacos en una esquina. ¿Qué significa? En el 2022, al menos 39 trabajadoras sexuales han sido asesinadas o desaparecidas. El Tren de Aragua dirige negocio de prostitución en las calles de Lima. Según el reporte,
que se publica en exclusiva, revela el dominio alcanzado por la peligrosa megabanda venezolana que se ha expandido en toda América. La expansión de la organización criminal en diferentes países se basa en el control de negocios ilícitos que manejaban bandas locales. Al costado derecho podemos observar la fotografía de Trump y Putin, y dice: Trump y Putin negociarán el fin de guerra en Ucrania. Líneas arriba también podemos leer: nueva jurado nacional tras suspensión en la presidenta del Poder Judicial. Y en política tenemos al monseñor Vizcarra: no tuvimos la iniciativa suficiente para atender a víctimas del sodalicio. Eso es lo que trae para el día de hoy el diario La República, y nos vamos con el diario Perú 21. ¿Qué trae para el día de hoy? Y tiene como portada principal un lagarto. ¿Qué dice? Harto lagarto. Vizcarra contrata al asesor argentino Maximiliano Aguiar. El plan es victimizarse y poner a su hermano de candidato presidencial. ¡Qué vivo! Promete indultar a golpista Pedro Castillo para jalarse su electorado. Líneas al costado izquierdo podemos observar a Martínez, y dice: de OnlyFans a experta en leyes de seguridad ciudadana. Congresista Martínez tiene mucho que explicar. Líneas abajo también podemos leer: Petro Perú ocasiona otro derrame frente a Talara. Y esto es casi todos los meses, ¿no? El mar siempre ha sido su víctima de Petro Perú. Todo el tiempo ocurren derrames, y esto no solo daña a las personas, también daña al medio ambiente, que lastimosamente se ve afectado con este tipo de accidentes o incidentes. Nos vamos rápidamente con el diario El Comercio. ¿Qué trae el diario Correo? ¿Qué trae el diario Correo para el día de hoy? Gobierno traslada Administración de Infraestructura Deportiva al ineficiente IPD. Quero se tumba al legado. Ministro de Educación a cargo de Morgan Quero será el que ahora se encargue de sedes que hasta hoy eran objeto de un eficiente mantenimiento y servían para la práctica deportiva nacional e internacional. El pretexto es una supuesta duplicidad de servicios. Líneas abajo también podemos observar el río bastante caudaloso. Indica: se cayó el cielo, intensas lluvias en toda la capital elevan riesgo de huaicos. Al costado derecho podemos también observar la fotografía de los jugadores de la Alianza Lima, y dice: se impone 3-1 sobre el Nacional de Paraguay. Alianza Lima gana, avanza fase y se enfrenta a Boca. Eso es lo que trae el diario Correo para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario Expreso. ¿Qué trae el diario Expreso como portada principal? Podemos observar ahí un avión, y dice: no levanta vuelo. El periodista Diego Acuña denunció que las dificultades de ingreso y salida en el nuevo terminal aéreo son consecuencia de haber favorecido a ENSA antes de Graña y Montero, empresa vinculada al club de la corrupción. Líneas arriba podemos observar también un vehículo, y dice: pasajeros que viajen con equipaje de más de 12 kilos no podrán abordar los buses de Aerodirecto, anunciado por el Ejecutivo como servicio público exclusivo que ingresará al nuevo terminal. Hay ciertos problemas. El 20 de octubre del 2024, Expreso alertó sobre la falta de previsión en las obras del nuevo aeropuerto de Jorge Chávez. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció su inauguración para el 18 de diciembre, el inicio de operaciones, pero se postergó varias veces hasta fijar como fecha límite el 30 de marzo del 2025. ¿Van a cumplir con esa fecha? Aún no lo sabemos, esperemos que sí, porque lastimosamente esto está afectando a tanto turistas nacionales como internacionales. Y ahora sí, podemos leer en la parte superior: nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Ante demora en obras en Puente Santa Rosa, se improvisó desvíos con caminos deteriorados, plagados de delincuentes, basurales y calles sin señalización adecuada. Al costado derecho también observamos: línea 2 critica o precisa la que estación del metro prevista por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el nuevo aeropuerto no forma parte del contrato de concesión. Gobierno anuncia monorriel que estará recién listo en el año 2027. Eso es lo que trae el diario Expreso para el día de hoy. Nos vamos con el diario Gestión, el diario de la economía y negocios del Perú. Al menos 35 tipos de productos son afectados por el comercio ilícito. Alrededor de
alrededor de 4 de cada 10 empresas industriales han sido impactadas por la adulteración, subevaluación, contrabando y falsificación, manifestaron los de la SNI. El rubro más golpeado es el de alimentos con un 17%, seguido por el de metalmecánica con un 13%, textil y confecciones a un 10% y plásticos y cauchos a un 10%. En líneas abajo también podemos observar una fotografía del IPD. Indica: alertan expertos, IPD no cuenta con los conocimientos para atender el proyecto legado. Eso es lo que trae el diario Gestión para el día de hoy. Terminamos nuestros titulares, nuestras principales portadas con el diario Libero, y tenemos como foto principal al Club Alianza Lima y dice: a pedir de Boca. Alianza Lima aplastó al Nacional de Paraguay, rompió una mala racha y aseguró su clasificación a la fase 2 de Libertadores, donde enfrentará la próxima semana a Boca Juniors en Matute. Los íntimos quieren tumbarse a un grande de América. Eso es lo que trae el diario Libero para el día de hoy, y esas son nuestras principales portadas, tanto locales como nacionales, y de esta forma terminamos nuestras principales primeras planas. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Y siendo exactamente las 8 de la mañana con 29 minutos, nosotros ya nos despedimos de tu informativo Huillaricuy, no sin antes desearle un feliz cumpleaños a nuestros compañeros Guillermo Recharte y Juan Cari, que el día de hoy cumplen un añito más de vida. Que disfruten siempre de este día, que tengan un día muy especial, y no solo hoy, sino todos los días. Así que disfruten de este día. Desde acá de Radio Surfui mandamos un saludo especial a nuestros compañeros Guillermo Recharte y Juan Cari. Dicho eso, nosotros ya nos despedimos de tu programa informativo Huillaricuy. Estuvo con ustedes Javier Checya, Gonzalo Huirce y Gladys Aguilar. Recuerden que en media hora, exactamente a las 9 de la mañana, entra nuestra compañera Lisbeth Saldívar con el programa La Chambita, donde puedes ir anunciando, puedes ofrecer todos tus productos o servicios. ¿A qué número de celular? Al WhatsApp de la radio, el número de celular 974-78-2420. Repito el número, 974-78-2420. Y de 10 de la mañana a 12 está también nuestra compañera Lisbeth Saldívar con Rumbo al Mediodía. De 3 a 4 estoy yo, Gladys Aguilar, en Celebra la Tarde. De 4 a 6 está nuestro compañero Javier Checya, y de 6 a 7 también entra nuestro Gonzalo Huirce con los deportes. Dicho eso, nosotros ya nos despedimos de tu programa. Que tengan un excelente día, disfruta de este día, recuerda abrigarte un montón. Cuídense mucho, Tupananchis Cama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Hechos y Hechos, un podcast